Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva conferencia. Soy Samuel Arenas, voy a ser el moderador de esta tarde. Soy el director de cliente digital de Self-Bank by Singular Bank. Hoy tenemos la ponencia Cómo hacer una correcta selección de fondos de inversión. Estará impartida por Victoria Torre. Vicky tiene una amplia experiencia en el mundo de selección de fondos y es responsable de producto, análisis y selección de fondos en Singular Bank. También comentarles el funcionamiento de la conferencia. Estaremos 30 minutos donde Victoria nos dará las referencias de cómo hacer esta correcta selección y a partir de ahí tendremos otros 30 minutos donde ustedes podrán formular, donde todos ustedes podrán formular las preguntas que consideren oportunas y Victoria las responderá. Pues sin más, doy paso a Victoria y les agradezco mucho la presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel, y muchas gracias a todos. Efectivamente, hoy vamos a intentar ver cuáles son los principales criterios que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una selección de fondos de inversión. Esta sesión va a ir unida a la que daremos previsiblemente la semana que viene, en la que será un poco más amplio y ya lo que intentaremos es ver cómo se hace una construcción de una cartera de fondos. En este caso, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los criterios que normalmente tenemos que tener en cuenta cuando queremos hacer una selección concreta de fondos de inversión. Hemos empezado por determinar, por dónde tendríamos que empezar. ¿De acuerdo? ¿Cómo podríamos empezar? Es verdad que el hecho de que las entidades ahora mismo ofrezcan una gama muy amplia de producto es una noticia buena, no vamos a decir que no, pero también es verdad que lo complica muchísimo. Cuando, por ejemplo, queremos invertir en un fondo que está a lo mejor focalizado en la región de Estados Unidos, me encuentro que hay muchísimos fondos, que hay de muchísimas clases y a veces nos puede ser un poco complicado decidir cuáles son los que tenemos que seleccionar. Pero bueno, de hecho, en principio, el hecho de tener tantísimas gestoras y tantísima variedad de producto nos va a permitir que siempre podamos encontrar aquel que va a ir más acorde con nuestras necesidades. No vamos a entrar mucho aquí porque esto es precisamente una de las temáticas que vamos a ver la semana que viene, pero a la hora de hacer esa correcta selección de fondos, lo primero que deberíamos hacer es determinar previamente cuál es nuestro perfil de riesgo. Es decir, entre toda esa variedad de productos que tenemos, esa gran cantidad de categorías de fondos, no todas van a ser adecuadas para todos los clientes. Y uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, hay más variables, pero uno de los que tenemos que tener en cuenta es sin duda cuál es el perfil de riesgo que tenemos. Si, por ejemplo, queremos invertir en renta variable emergente, debemos saber que deberíamos tener un perfil arriesgado, que no nos importe asumir determinadas pérdidas y además con un horizonte temporal de largo plazo. Es decir, que no todos los productos, independientemente de la calidad que tengan o de que puedan ser temáticas interesantes de inversión, son para todos los clientes y esto intentaremos verlo con más detalle la semana que viene. En vez de decir lo que tenemos que hacer, que también queríamos empezar por decir qué es lo que no debemos hacer. Esto, por la importancia que tiene, también posiblemente lo pasemos rápidamente la próxima semana, pero para los que no vayáis a estar, pues vamos a dar unas pautas de qué es lo que no se tiene que hacer. Primero, lo que estábamos comentando, una inversión que es buena para un determinado inversor, a lo mejor no es buena para otro. Y por eso lo que no tenemos que hacer es invertir lo que llamamos de oídas. Porque a alguien le haya funcionado una inversión no significa que nos tenga que funcionar a nosotros. Y esto es una de las primeras lecciones que tenemos que aprender. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien nos ha dicho que la robótica es una temática con un gran potencial de futuro y además nos lo ha justificado. Bueno, los robots van a entrar en nuestra vida, se van a utilizar tanto en los vehículos autónomos, se va a utilizar en hospitales, se va a utilizar la inteligencia artificial prácticamente en todos los sectores de la economía. Es algo que nosotros entendemos, y además lo podemos compartir y son cosas que están muy cercanas. Efectivamente, es una temática con potencial de futuro y podríamos decidir que invertimos en robótica. No obstante, los clientes, como hemos dicho anteriormente, no son iguales y no todos tienen las mismas necesidades. Aquí, por poner un ejemplo muy sencillo, nos podemos encontrar con el señor de arriba, que tiene 43 años, no tiene cargas familiares, tiene un buen sueldo y lo que quiere es una inversión a muy largo plazo.
En cambio, María es una persona que tiene 63 años y que espera jubilarse, si es posible y no cambian las cosas, pues en un par de años. Cada vez nos vamos a jubilar más tarde, pero bueno, en principio tiene la idea de jubilarse lo más cercano posible a los 65 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente la robótica podría ser una temática de inversión interesante, pero muchas veces algunas temáticas necesitan un plazo para poder desarrollarse. Si María necesita el dinero en 2 años, vamos a suponer que esto es lo que pasó con este fondo, que los 2 primeros años pues, no fueron bien por distintos motivos y cuando ella necesitó el dinero, que era aquí, había perdido. Después, efectivamente, fue una temática interesante y continuó hacia adelante y en el año 10, pues evidentemente Juan ganó, pero en el caso de María perdió. Entonces, ¿qué conclusión tenemos que sacar de esto? Que lo que es bueno para uno no tiene por qué serlo para el otro y que muchas veces no tenemos que dejarnos llevar por fondos de moda o temáticas de moda, sino que es importante saber si esto cuadra con nuestro perfil inversor. La segunda lección que es importantísima es que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Algunas de las cosas que os voy a contar posiblemente os parezcan obviedades, pero en la práctica muchas veces nos encontramos que no es así. Muchas veces un inversor cuando le señalamos un fondo o mira una cesta de acciones, una cartera, una recomendación, dice, bueno, me estáis señalando este fondo, me estáis indicando este fondo o lo tenéis en vuestras carteras, vuestras cestas y resulta que este fondo ha ido fatal el año pasado y mirad en cambio este otro que es que ha ido fenomenal. Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras y muchos inversores, más de los que nos podemos imaginar, invierten teniendo en cuenta lo que ha hecho el fondo en el año pasado. Evidentemente es importante saber cómo se ha comportado un fondo, pero sobre todo además si tiene muchísimo histórico es importante ver cómo lo ha hecho en distintas crisis, pero eso no nos dice que el año que viene lo va a hacer igualmente bien. Lo importante es seleccionar fondos que pensemos que van a ir bien el año que viene, pero no los que lo han hecho bien en el pasado. En este caso, pues por ejemplo, podemos seleccionar un fondo que hemos estado mirando que está invertido en empresas relacionadas con el oro y que el año pasado ha ido fenomenal. Entonces, basándose en esas rentabilidades, lo que hace esta inversora es decidir qué lo quiere comprar. Bueno, pues efectivamente, aquí como veis, en 2019 subió un 40%, pero es que en 2018 había caído un 1%. Esto nos dice que los años, el comportamiento de los fondos muchas veces puede variar en los distintos años y que lo más importante es que tengamos en cuenta cuáles son las previsiones a corto, medio o largo plazo en función de cuál sea nuestro objetivo de inversión para los distintos activos. Otra lección muy importante es que tenemos que diversificar. A pesar de que tengamos clarísimo que un activo, un fondo, una región va a ir muy bien, no podemos jugárnoslo todo a una carta, porque muchas veces nos equivocaremos. Y si lo hemos apostado todo a una carta, pues en ese caso vamos a tener más pérdidas de las que deseábamos. Entonces, ese caso sería, decidimos que Japón vamos a esperar que se va a comportar mejor que Estados Unidos y Europa, y como estamos muy convencidos, porque hemos leído muchos informes, apostamos todo a Japón. Bueno, pues aquí lo que vemos, por ejemplo, es un ejemplo que es real, donde vemos las rentabilidades del IBEX en distintos años. Y vemos que ha habido años, como el año 2008, en el que ha caído un 40% casi, y otros años, como pudiera ser el 2006, en el que subió un 32%. Ningún mercado sube todos los años. Y siempre hay mercados que en unos años se comportan bien y en otros mal. Y por eso, como es muy difícil saber si en el año 2008 o el año 2009 va a ser el año del IBEX 35, lo interesante es hacer una diversificación adecuada para compensar aquellos mercados o aquellos sectores que pueden ir mejor o peor. Lo que estamos diciendo con respecto a los mercados es también aplicable a los sectores. La cuarta lección es que hacer esa correcta asignación de activos no significa meter todo lo que se nos ocurra en la cartera. Bueno, como ya me han dicho que tengo que diversificar, pues vamos a meter un poco de todo. No, muchas veces es importante hacer esa asignación de activos, esa distribución de la cartera en función de distintos criterios. Es decir, no se trata de meter un poco de todo, sino hacerlo con cabeza. No todos los activos se comportan de la misma manera en los distintos horizontes temporales y además no todos los activos son adecuados para todos los clientes, como hemos visto al principio. Entonces, aquí, por ejemplo, podéis ver un pequeño mapa en el que veis cuáles son, en un periodo de tiempo determinado, anualizado desde el 2004 hasta el 2020, cómo se ha comportado el efectivo, que, pues, lo veis aquí, evidentemente, el efectivo tiene poquito riesgo, pero poca rentabilidad, y luego, en cambio, otros tipos de activos tienen muchísimo más riesgo, pero también, en consonancia, más rentabilidad en unos periodos de tiempo de observación en largos. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta para confeccionar correctamente nuestra cartera. Ya vamos a entrar en la temática que nos ocupa hoy, que es
¿En qué nos tenemos que fijar cuando quiero invertir en un determinado fondo? Aquí vamos a suponer que ya hemos decidido que queremos invertir en una determinada región, en un determinado sector, en un determinado tipo de activo y que ya nos encontramos con la fase final de decir, bueno, pues ahora tengo aquí 100 fondos. ¿Cuál elijo? En principio, incluso algunos no me dicen nada ni siquiera por el nombre. Algunos es más claro, pero otros no sé muy bien lo que están haciendo. Vamos a intentar daros unas pautas para que podáis elegir por vosotros mismos estos fondos y podáis ser lo más autónomos posible. Al final, siempre decimos que el que mejor sabe lo que necesita es el propio cliente. Nadie lo va a saber mejor que él. Y, por tanto, si tiene las herramientas, si tiene conocimiento, va a poder ser muy solvente a la hora de hacer sus selecciones de fondos y de invertir por sí mismo. ¿En qué nos vamos a fijar? Esto, como decimos, lo vamos a desarrollar en la próxima sesión, pero antes, a la hora de elegir un fondo, ya tendríamos que haber determinado pues, el plazo al que queremos invertir, la tolerancia que tenemos al riesgo y cuáles son nuestros objetivos de inversión. Y una vez en que hemos hecho esto, pues vamos a poder elegir los fondos concretos. Como veíamos antes, hay distintos tipos de inversores y, por tanto, no va a necesitar lo mismo Elena, que tiene 7 años y que va a ahorrar una cantidad periódica todos los meses de aquí a que tenga 22 años y acabe la carrera y sus padres le van metiendo una cantidad, que María, que como veíamos antes, está a 2 años de jubilarse. Esto ya nos va a decir, a priori, qué tipo de fondos o qué tipo de categorías de fondos va a tener que seleccionar un cliente y cuáles no deberían estar en su cartera de inversión. Si nos cogemos la ficha de un fondo, nos vamos a encontrar tanta información que a veces nos va a abrumar. ¿Qué deberíamos mirar cuando estamos mirando un fondo? Primero la estrategia. Como decíamos antes, hay fondos que parece que es muy claro. Si, por ejemplo, yo cojo un fondo que en su nombre pone USA, pues con bastante probabilidad va a invertir en el mercado americano. Entonces, hay algunos que son más fáciles de determinar cuál es la estrategia del fondo, pero en otros casos es más complicado. Entonces, es esencial que miremos bien cuál es la estrategia que está siguiendo el fondo. Incluso si estamos invirtiendo en una región, no todos los fondos hacen lo mismo y es muy importante saberlo. Ver cuál es el proceso que tiene de inversión. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues por ejemplo hay fondos que lo que hacen es, sus gestores van a las compañías y las analizan y eligen las que consideran mejores. Otros, en cambio, lo que hacen es basarse en métodos que son más cuantitativos de análisis de ratios. Hay algunos fondos que están muy concentrados, por ejemplo, 30, 60 compañías, mientras que otros fondos a lo mejor tienen 150 posiciones en cartera. Y esto nos va a dar muchísima información sobre el tipo de fondo de que se trata. Es importante ver también cuál es el patrimonio que tiene el fondo, cuál es el rating, los ratios que tengo que mirar, la capacidad que tiene el gestor de llevar a cabo una adecuada inversión de nuestro patrimonio en los distintos escenarios de mercado, la divisa en la que compro el fondo, qué comisiones voy a pagar. No os preocupéis porque, aunque lo he citado muy rápido, ahora vamos a entrar en detalle en cada uno de estos puntos. He cogido aquí una ficha para que veáis exactamente toda esta información que hemos visto en la slide previa, dónde podría estar, por ejemplo, en nuestra web. Pero si cogéis cualquier otra o os vais a un buscador público con fichas, os vais a encontrar datos bastante parecidos. Bueno, pues vamos a empezar por ver cuáles son los datos básicos del fondo. Aquí, como veis, tenemos quién es la gestora. A veces es importante saber quién es la gestora. ¿Por qué puede ser importante? Porque hay gestoras que son muy especialistas, por ejemplo, en temáticas. Otras que son muy especialistas en renta fija. Entonces, está bien saber un poquito de la gestora para saber si estoy eligiendo el mejor compañero de viaje para ese tipo de fondo que yo estoy mirando y para invertir. Luego es importante ver en qué categoría está. Las categorías son muy variadas y es para saber si cuadra con lo que yo estoy buscando exactamente. No es lo mismo un fondo monetario que un fondo de ultracorto plazo o un fondo de renta fija. Entonces, es muy importante ver cuál es la categoría, porque además esto va a cuadrar con ese perfil que yo tengo. Es importante saber dentro de cada perfil cuáles son los fondos en los que puedo invertir o categorías en las que puedo invertir y cuáles no. Y esto, bueno, pues aquí viéndolo ya sabré si va a cuadrar con ese perfil que yo tengo o por el contrario no. Importante también el tema de la divisa en la que se está invirtiendo. Luego lo vemos esto un poquito más despacio. El benchmark. Aquí yo cuando damos cursos presenciales siempre pregunto lo mismo. Si este fondo sube un 10%, ¿os parece bien o os parece mal? Entonces, bueno, la gente normalmente dice, pues me parece bien. Y yo siempre digo que es muy importante que tengamos en cuenta que nos tenemos que comparar con algo. Si yo digo que mi fondo ha subido un 10% y está invirtiendo en el IBEX 35 y el IBEX 35 ha subido un 15%, pues mi fondo no lo ha hecho muy bien. O al revés.
Y luego en otras ocasiones ocurre lo contrario. Por ejemplo, hay un fondo que se ha quedado un poquito rezagado, pero es que la filosofía de inversión es esa, quedarse un poco rezagado en momentos alcistas de bolsa, pero también perder menos cuando las cosas van mal. Entonces, es importante tener un índice de referencia para saber cómo lo hacemos en comparación con lo mismo, y también es muy importante también haber mirado antes cuál es la política de inversión para saber qué es lo que podemos esperar de ese determinado fondo. Y luego también tenemos aquí las estrellas Morningstar, que luego los explico despacito, y empezamos ya a entrar en materia. Importante que veáis la política de inversión, lo que decíamos anteriormente. Este fondo, por ejemplo, lo he cogido totalmente a propósito, porque si vemos New Gems, podríamos pensar que invierte en piedras preciosas. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. GEMS, en este caso, este nombre, este acrónimo, lo que hace en referencia es a las distintas temáticas de inversión que hay dentro del fondo. Lo que hace este fondo es invertir en cosas como nanotecnología, medio ambiente, sostenibilidad, y estas son las siglas. Entonces, como no me dice nada, es muy importante que yo lea la política de inversión para saber exactamente qué es lo que está haciendo este fondo. ¿Qué más tengo que mirar? Evidentemente, los datos históricos. Decíamos al principio que ver las rentabilidades pasadas no me dice mucho, pero es algo que tengo que mirar. Oye, ¿cómo ha hecho este fondo en el pasado? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Ha tenido muchos picos? Esto me va a dar una idea de si es más volátil, menos volátil. ¿Cómo lo ha hecho en años malos de bolsa? Ya tenemos un poco claro cuáles son los años malos de bolsa. Entonces, es importante ver cuál ha sido la evolución. No va a ser determinante, o no debería serlo, a la hora de decidir si invierto en él, pero bueno, lo tenemos que mirar. También es importante que miremos algunos datos básicos del fondo. Pues, por ejemplo, aquí se ve muy pequeñito, pero lo que tenéis es el tipo de activo en el que está invirtiendo, si es renta variable internacional, renta variable, renta fija, la forma jurídica que tiene. Esto es importante sobre todo a los efectos de lo que pone un poquito más abajo la traspasabilidad. No son lo mismo las SICAPs, que como sabéis, para que un fondo sea traspasable necesita una serie de requisitos. Si es una SICAP, tiene que tener 500 partícipes. En el caso de que tenga otra forma jurídica, como por ejemplo el CCP, o sea, un fondo, no necesitan estos requisitos. Entonces, esto comprobarlo. Comprobadlo. Si veis, hay un apartado que pone ahí traspasable. Esto es importante y siempre deberíamos consultar antes si el fondo tiene CNMV 500 partícipes. ¿Por qué nos ponemos aquí si los tiene o no los tiene? Pues porque esto es un dato cambiante. Y además es un dato que se comunica periódicamente a CNMV y no se actualiza online. Es decir, que hoy podéis invertir en el fondo cuando tiene 500 partícipes y mañana el fondo ha ido muy mal y han desinvertido unos cuantos partícipes y se queda por debajo. Es importante a estos efectos que comprobéis qué número de partícipes tiene el fondo cuando vayáis a invertir, para que no os quedéis en un momento dado pillados con un fondo que baja de 500 partícipes y por tanto solamente podríais vender. No se podrían hacer traspasos de fondos. Otro tema importante, que es el que habíamos apuntado anteriormente, son las comisiones y luego también la divisa en la que está el fondo. En cuanto a las comisiones, una pregunta muy frecuente es, yo busco fondos baratos. Bueno, evidentemente, un fondo barato lo que me va a permitir es que, como el fondo tiene menos comisiones, tiene una ventaja competitiva con respecto a aquellos que tienen una comisión más alta. Porque al final la comisión de gestión es una comisión en que me está comiendo una parte de la rentabilidad. Pero yo siempre digo que a mí no me importa pagar más por un buen menú si efectivamente es un buen menú. Lo que no podemos a lo mejor es pagar por precio de pescado fresco si es pescado congelado. Pero si el gestor es lo suficientemente bueno como para conseguir una rentabilidad extra por encima de fondos baratos, yo en principio no tendría ningún problema en pagar unas comisiones más elevadas. Entonces, las comisiones son importantes, pero igual no deberían ser determinantes a la hora de elegir un fondo. Vamos a ver si el gestor es capaz de justificar con su gestión que está cobrando una cantidad superior. Otro tema muy importante y que a veces suscita dudas es el tema de la divisa. Cuando yo me compro un fondo, imaginad un fondo que está invirtiendo en mercado americano. Entonces hemos dicho que la variedad está fenomenal, pero yo llego y me empiezo a encontrar una cantidad de clases que ya no sé ni cuáles son. Me encuentro una que pone ACC, otra que pone DIS, una que pone euro, otra que pone dólar, otra que pone una H al final. ¿Esto qué es? Bueno, pues vamos a intentar poner un poco de orden. Primero, ACC y DIS suele hacer referencia a los fondos de acumulación y distribución. Acumulación son aquellos que cuando pagan un dividendo lo meten dentro del fondo, mientras que los de distribución lo que hacen es repartirlo. Y esto tiene un impacto fiscal. No hay una cosa buena ni mala. Si lo que quiero es acumularlo y no pagar en ese momento Hacienda, pues entonces me cojo un fondo de acumulación.
¿Que lo que quiero es tener unas rentas periódicas en mi cuenta? Pues fenomenal, me cojo un fondo de distribución que sé que periódicamente, cuando haya reparto de dividendos, lo voy a ingresar en mi cuenta. La divisa es un poco más complicado. A veces pensamos un fondo de renta variable americana y vemos que está denominado en euros y decimos, pues ya está, este fondo no tiene riesgo de divisa. No es verdad. Si el fondo está denominado en dólar, lo tenemos claro. Está en dólar, está invertido en mercado estadounidense, tengo riesgo de divisa. Cuando está en euro, simplemente es una manera distinta de presentar el fondo, pero sí que tiene riesgo de divisa. Pero la gestora nos presenta el valor liquidativo ya transformado a euros. Pero si hoy ha caído el dólar, cuando hayan hecho el tipo de cambio para darme el valor liquidativo en euro, ya me lo está reflejando. Es decir, me afecta el tipo de cambio. ¿Cuándo no me afecta el tipo de cambio? No me afectan aquellos fondos que veáis con una H al final o con el nombre hedge en su denominación. Estos fondos lo que hacen es comprar un contrato de cobertura de divisa y en este caso no me va a afectar si el dólar u otra divisa sube o baja. Entonces, si no quiero correr el riesgo de divisa y quiero estar, por ejemplo, solamente expuesto al mercado americano, pero no a lo que haga la divisa, pues en ese caso tendría que buscar fondos que tengan esta cobertura. Si tenéis alguna duda, nos preguntáis, que nosotros os vamos a ayudar y os vamos a decir si lo tienen. ¿Qué más tenemos que mirar? Bueno, las principales posiciones nos van a dar también una idea muy clara de en qué está invertido el fondo. ¿Por qué puede ser esto importante? Pues, por ejemplo, tecnología. Tecnología es una temática que puede tener un gran potencial de desarrollo. Ahora, tecnología es muy amplio. Es que tecnología podemos encontrarnos fondos que son muy, muy diversos. Entonces, yo quiero estar expuesto a tecnología, pero no quiero estar expuesto a determinadas tecnologías, las llamadas FANG, los Facebook, Amazon, Netflix, porque creo que han subido mucho y lo que yo busco es otra cosa. Bueno, estamos poniendo, todo lo que os voy a contar son siempre ejemplos, ¿eh? No significa que estemos positivos o negativos con lo que os estoy contando. En ese caso es muy importante que miréis las principales posiciones que tiene el fondo para saber exactamente en qué está invertido. Abajo también, por ejemplo, también podéis ver qué tipo de compañía tienen. Esto también es importante porque en función de las compañías las consecuencias van a ser distintas. Por ejemplo, ¿es un fondo que invierte más en growth o en value? En compañías de crecimiento o compañías de valor. Esto es uno de los temas más controvertidos, saber además en qué entorno de mercado cada tipo de acción puede comportarse mejor. En general, las acciones value son aquellas que se caracterizan porque son un poco más estables, están en sectores más maduros, suelen tener dividendos y, por ejemplo, pues aquí estaríamos hablando de eléctricas, concesiones, alimentación. En cambio, las compañías son aquellas que están en fase de expansión que podrían estar creciendo a múltiplos significativos y generalmente, pues a veces son compañías que no reparten dividendos y que tienen un potencial de crecimiento más elevado. Entonces, bueno, es importante saber en un fondo en Estados Unidos, también será importante saber qué tipo de compañías queremos. Estas son compañías más chiquititas. También tienen ventajas e inconvenientes y entonces es importante que comprobéis eso para saber exactamente qué es lo que está haciendo el fondo. No me vale con saber que está invirtiendo en el mercado estadounidense. Necesito saber qué compañías y qué sectores está incluyendo dentro de la cartera. ¿Qué más podéis mirar? Pues las áreas geográficas para saber en cuáles está expuesta. Los activos, es decir, si tiene más renta fija o más renta variable, por ejemplo, en el caso de los mixtos, y los sectores. También, como decíamos antes, esto es importante. Muchas veces no es lo mismo invertir en un fondo de Estados Unidos que está ahora mismo sobreponderado en sectores salud y tecnología, que es más defensivo, que aquellos que están invertidos a lo mejor en sectores más cíclicos. Como ahora mismo a lo mejor podríamos pensar que es un momento menos propicio para sectores cíclicos, bueno, pues voy a buscar un fondo que invierte en mercado estadounidense, pero que está más posicionado en sectores como el de la salud o tecnología, porque yo considero que es más defensivo y que es más adecuado al momento actual. ¿Qué más podemos mirar? Pues datos estadísticos del fondo. Y como decíamos antes, importante también compararlo con lo que hacen otros fondos de la categoría y el índice de referencia. Si vemos que un fondo pues, siempre lo está haciendo sistemáticamente peor que la categoría, pues no lo tenemos que pensar. Hay que tener en cuenta también que la consistencia muchas veces es complicada. Encontrar un fondo que siempre lo haga bien, bueno, esto lo habíamos seleccionado anteriormente, la verdad es que lo hace bien en muchísimos periodos de observación. Pues, por ejemplo, en el año 2020, esta pantallazo dice ya hace unos días,
pero por ejemplo era el número 29 de los 4.777 de fondos que había en esa categoría. En el año estaba en el número 17 de los 4.200 fondos. Entonces, es importante que miréis en qué cuartil o percentil está, pero es más importante una consistencia en el tiempo que un fondo que a lo mejor está primero en un cuartil, después se baja al cuarto. Es importante esta consistencia. Y es importante que miréis las rentabilidades acumuladas y también las rentabilidades que ha tenido por años, porque esto os va a decir cómo se ha comportado en determinados momentos de mercado. 2018, que fue un año en el que la categoría cayó un 7%, pues este fondo fue capaz de subir un 4%. Entonces luego podríamos preguntarnos, oye, ¿y qué ha hecho de diferente este fondo para poder esquivar las pérdidas? Y aquí ya podemos ir haciendo preguntas mucho más concretas y ser mucho más dueños de la inversión. Aquí también tenemos la posibilidad de ver otros fondos de la categoría, cómo lo han hecho. Sería un poco el desglose de lo anterior. Y luego ya nos vamos a meter en las cosas más complicadas, que sería el análisis de algunos ratios que hay dentro de las fichas de fondos y que nos pueden sonar en un momento dado a chino. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que podemos mirar es el subratio. Cuando nosotros estamos analizando un fondo de inversión, siempre hay dos cosas que tenemos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos rentabilidad. ¿Y qué es lo que no queremos? Riesgo. A veces medirlo por separado es un poco complicado y nosotros siempre decimos, no mires solo la rentabilidad y no mires solamente el riesgo. Mira el binomio rentabilidad y riesgo. Y hay algunos ratios que precisamente nos hablan de esto. El subratio es uno de los más comunes. Aquí os he puesto la fórmula. Lo que hace el subratio es coger la rentabilidad que ha tenido el fondo. Le resta la rentabilidad que hubiera tenido un producto sin riesgo. Pues, por ejemplo, una letra de tesoro. Y lo divide entre la volatilidad. ¿Y qué me dice este ratio? Cuanto más alto sea, es mejor. Significa que el gestor está gestionando mejor ese binomio rentabilidad-riesgo. Aquí ya tenéis un elemento fundamental para poder comparar un fondo con otro. Mejor ratio de SAR más alto, mejor adecuación de ese binomio rentabilidad-riesgo. Entonces, esto es una de las cosas que podéis mirar. ¿Qué más podéis mirar? La beta. La beta, podemos decir que no es algo ni bueno ni malo en sí mismo. La tenéis aquí, esta beta es del 0,98. La beta lo que nos mide es cómo se comporta un determinado fondo o una determinada acción cuando hay un movimiento del índice de referencia. Una beta unitaria significa que se va a mover de la misma manera. Que si, por ejemplo, este índice de referencia fuese un índice del MSCI World y el índice MSCI World sube un 10%, este fondo lo haría exactamente igual. Y si cae, haría lo mismo. Una beta que está por encima de 1 significa que es más arriesgado, se mueve más, y por debajo de 1 significa que se mueve menos. Por ejemplo, hay inversores que dicen, yo quiero fondos que tienen beta bajita. ¿Para qué? Pues porque no quiero asumir tanto riesgo. Cuando sube el mercado, pues tampoco me importa que suba un poco menos, pero sobre todo lo que quiero es estar protegido en entornos de mercado que pueden ser un poco peligrosos. Bueno, pues aquí podéis mirar la beta para comprobar este factor. Otra cosa que tenemos aquí, el alfa. El alfa lo que nos mide es cuál es la importancia que tiene el gestor en los resultados de un fondo, positiva o negativa. Si un fondo ha subido un 10% y el índice de referencia ha subido un 10%, ¿qué nos ha aportado el gestor? Pues nada, porque podríamos haber estado en un fondo indexado y hubiéramos conseguido lo mismo. El alfa es lo que te aporta el gestor por encima de las circunstancias de mercado. Y por tanto lo que intentamos siempre es buscar, bueno, en muchas ocasiones, el alfa positivo. Y luego tenéis aquí otro ratio, que es el ratio R2. El R2 es el porcentaje de variación de la rentabilidad del fondo que puede ser explicado igualmente que no viene por el índice de referencia. Sería una manera parecida de medir cuánto está aportando el gestor. Entonces, bueno, en este caso, si tomamos como ejemplo un fondo que siga muy de cerca al IBEX 35 y hacemos una regresión respecto a ese índice, lo que estamos intentando es que lo que veremos es que tiene un R2 muy parecido a 1. ¿Por qué? Porque como la beta es unitaria y hace prácticamente lo que hace el índice, pues posiblemente el R2 también esté muy cercano a 1. Todas las fluctuaciones de la rentabilidad se explican por la evolución del índice, ¿de acuerdo? ¿Qué más ratios podemos mirar que sean interesantes? Bueno, pues aquí tenemos otro. El alfa, ya lo hemos contado ahora mismo, es lo que nos aporta el gestor por encima del efecto de mercado. Y sobre todo aquí esto lo podríamos relacionar con las comisiones. Un fondo con alfa positiva significa que el gestor está haciendo bien los deberes.
Otra cosa que podemos mirar es el ratio de información. El ratio de información, si fijáis la fórmula, se parece un poquito a lo que veíamos antes del ratio de Sharpe. ¿Qué diferencia hay? Pues que aquí lo que estamos haciendo, en vez de restar la rentabilidad del activo que no tenía riesgo, lo que hacemos es restar la rentabilidad que está teniendo el índice. Es decir, que el ratio de información lo que me está haciendo es una comparativa no con el activo que no tiene riesgo, sino con el índice al cual se referencia el fondo. Y luego lo divide entre el tracking error o la desviación que tiene con respecto al índice. De este modo, aquí, esta ratio de información, lo que nos mide es el exceso de retorno que estamos teniendo por cada unidad de riesgo que está asumiendo el gestor. ¿Qué más podemos mirar? Por ejemplo, el tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación lo que nos dice es, en un momento malo de mercado, lo normal es que todo caiga. Hay fondos que pueden escapar, pero es probable que caiga. Pero aparte de que caiga, es importante ver la capacidad que tiene el gestor de recuperarse de estas pérdidas. Entonces, hay fondos, que esto también lo podéis comparar, que tardan muchísimo en recuperar las pérdidas, mientras que otros tienen un periodo de recuperación muy inferior. Entonces, esto nos ayuda muchísimo también pues, para saber cuál es la capacidad del gestor en momentos complicados de mercado. Esto nosotros lo miramos muchísimo internamente, las máximas caídas que ha tenido. Las máximas caídas lo que nos miden es, en un periodo de tiempo determinado, cuando ha habido un mal momento de mercado, cuál es la máxima caída que ha tenido el fondo. Y esto también nos permite comparar fondos. Vale, 2018 fue un año malo, pero este fondo ha caído muchísimo más que este otro. Y esto nos va dando una idea de qué riesgo tiene, qué volatilidad tiene, qué podemos esperar de él en un momento malo de mercado. Y en este caso serían mejor aquellos fondos que han tenido máximas caídas inferiores. Y esto lo correlacionamos con el tiempo de recuperación. Un buen fondo que tenga una menor caída y que además recupere ante las pérdidas, lo preferimos a otro que ha tenido caídas más grandes y que además ha tardado muchísimo más en recuperar. Otra de las cosas que podéis mirar son las estrellas Morningstar. Os he contado muchísimas cosas que podéis mirar y algunas pueden ser más fáciles y otras más difíciles. Y en un momento dado podéis decir, pero si es que yo no tengo tiempo a mirar todas estas cosas y estar comparando si este fondo ha tenido una caída por encima o por debajo del otro y esa ratio a ver si es más alto o más bajo. Bueno, pues hay una manera sencilla también de mirarlo, que es a través de las estrellas Morningstar u otras, porque podéis utilizar otras fuentes. Lipper, por ejemplo, también da calificaciones. Entonces, ¿cómo se miden las estrellas Morning? Que seguro que las habéis visto en muchas fichas y habéis dicho, bueno, 5 está claro que esto es bueno, pero ¿qué significa exactamente? Lo que hace Morningstar es asignar una serie de estrellas en función de criterios cuantitativos. Luego, si os fijáis, si entráis en una ficha de Morning, a veces también tienen otras calificaciones que le dice Silver, Gold. Esto ya es más cualitativo. Estas estrellas son cuantitativas y lo que se hace es tener en cuenta pues, el riesgo que tiene, que asume, las rentabilidades que ha tenido, también los datos de riesgo pasado y lo que hace es clasificarlas. Le da 5 estrellas al 10% de los mejores fondos de la categoría. Al 22,5 siguiente le da 4 estrellas. 35 le da siguientes 3 estrellas, después 2 estrellas y 1 estrella serían los peores fondos. A veces os encontraréis con fondos que no tienen estrellas. ¿Esto significa que son tan malos que no los evalúan? Pues no, no siempre. Pero Morningstar, por ejemplo, solamente da estrellas si el fondo tiene una vida superior a 3 años, si no ha habido cambios importantes en las estrategias de inversión y luego también en ocasiones las que están con divisa cubierta, esas no les da rating. Y luego inversión alternativa tampoco le da rating, porque como son universos que son muy dispersos, muchas veces pues no le asignan calificación. Entonces eso no significa que sean malos, pero simplemente pues que Morningstar no le da ese rating. Y básicamente estos eran los principales criterios que os queríamos contar que nosotros tenemos en cuenta a la hora de seleccionar fondos de inversión para nuestras carteras y que os animamos a que los utilicéis también.